Televisa presenta. El toque de nuevo para Lucas, llegó Dolas. En MP3. En MP3. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero, me enamoro. En MP3. Llegamos los dueños de la guardería. ¡Tu papá! ¿Oíste? Los circuitos eléctricos son sistemas formados por diferentes componentes que permiten el paso de la corriente eléctrica para realizar una función, como encender un foco o un LED. Para que un circuito funcione correctamente se necesitan elementos básicos como su fuente de energía, que es la que le proporciona electricidad, como una pila o una batería, los conductores, que son los cables que transportan la corriente eléctrica, la carga o receptor, que son los componentes que utilizan la energía eléctrica, y el interruptor, que permite abrir o cerrar el paso de la corriente. La electricidad se mueve gracias a la diferencia de potencial o voltaje. Cuando el circuito está cerrado, la corriente puede circular y alimentar los componentes. Existen dos formas principales de conectar componentes, en serie y en paralelo. Tipos de corriente eléctrica. Existen dos tipos principales de corriente eléctrica. Primero, la corriente continua, también llamada corriente directa. Circula en un solo sentido. Un ejemplo son las pilas y baterías. La segunda es la corriente alterna, que cambia constantemente de dirección y es la que utilizamos en nuestras casas. Después, ¿qué es la electrónica? La electrónica es la rama de la física y la tecnología que estudia el movimiento y control de los electrones mediante componentes eléctricos. La electrónica se utiliza en muchos aparatos como celulares, computadoras, televisiones y circuitos eléctricos. ¿Qué es una resistencia eléctrica? Es un componente que dificulta el paso de la corriente eléctrica en un circuito. Su función principal es controlar la cantidad de electricidad que circula y protege los componentes. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es un camino cerrado por donde viaja la corriente eléctrica. Está formado por elementos como una fuente de energía, cables, interruptores y dispositivos que usan la electricidad, como focos o motores. Sin un circuito cerrado, la corriente no puede fluir. ¿Cómo se conectan las polaridades en un circuito de serie? En un circuito en serie, los componentes se conectan uno después de otro, formando un solo camino para la corriente eléctrica. La polaridad se conecta de la siguiente manera. El polo positivo de la batería se conecta al primer componente. Después la salida de ese componente se conecta al siguiente. Finalmente, el último componente se conecta al polo negativo de la batería. En los LEDs es importante respetar la polaridad. La pata más larga es el ánodo y la pata más corta es el cátodo. Si un LED se conecta al revés, no se encenderá. En un circuito en serie, la corriente es la misma en todos los componentes, pero el voltaje se divide entre ellos. A continuación, voy a explicar cómo se conectan las polaridades en un circuito paralelo. En un circuito paralelo, todos los componentes se conectan directamente al polo positivo y al polo negativo de la fuente de energía. Esto permite que la corriente eléctrica tenga varios caminos para circular al mismo tiempo. Además, si un componente falla, los demás pueden seguir funcionando normalmente. Ahora hablaré sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm explica la relación entre voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Su fórmula es V igual a I por R, donde V representa el voltaje y la corriente eléctrica
y la R representa la resistencia. Esta ley es fundamental para realizar cálculos eléctricos y comprender el funcionamiento de los circuitos. Los materiales que usamos en este proyecto fueron 5 diodos LED verdes o blancos brillantes, 2 switches chicos o pulsadores, un motor de 3.5 volts, 2 pilas cuadradas de 9 volts, 2 conectores o broches para pila, resistencias eléctricas para el circuito en paralelo, un cable negro y rojo para conexiones, la tabla para montar circuitos, cautín para soldar y soldadura, y también usamos cables Caimán. Y aquí está la tabla de los voltajes de cada diodo LED de acuerdo a su color. El rojo era de 1.8 volts, el amarillo era de 2 volts, el verde era de 2 volts igual, el azul era de 3 volts y el blanco era de 3 volts. Y aquí, como ven en esta imagen, pues aquí podemos ver cómo tenemos la tabla de los voltajes. Gracias. El circuito en serie es a la izquierda. En un circuito en serie, la corriente pasa por un solo camino. Los focos están conectados uno después del otro. Si un foco se apaga o se rompe, todos dejan de funcionar porque se corta el camino de la electricidad. Lo que pasa en el dibujo es que la energía sale de la batería, pasa por el primer foco, luego pasa por el segundo foco, después regresa a la batería. Las características son que la corriente es la misma en todos los focos. Entre más focos haya, menos brillan y es más sencillo de construir. En el circuito en paralelo es a la derecha. En un circuito paralelo, la corriente tiene varios caminos. Cada foco está conectado por separado. Si un foco se rompe, los demás siguen funcionando. Lo que pasa en el dibujo es que la energía sale de la batería. Se divide en 2 caminos. Cada foco recibe electricidad directamente. Luego la corriente vuelve a juntarse. Las características son que los focos brillan igual. Cada aparato funciona independiente. Es el tipo de conexión que usan las casas. En la ratonera ha caído un ratón con sus 2 pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés, además de ser güerito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se vino el sombrero y me dijo a solas: